campo eléctrico en un punto. El material que se les ha brindado está en el módulo. Ahí pueden ver la parte teórica, la parte de ejercicios resueltos, y posteriormente también se va a resolver ejercicios aquí en la clase. El contenido, como ya les he indicado, es el campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico, también el campo eléctrico uniforme, y por último los problemas que se va a resolver. Bueno, aquí llamamos lo que es campo eléctrico. Son a todas las líneas de fuerza que se representan en un reflejo, ¿ya? A partir de eso, los procesos que se van a realizar o cómo opera el espacio del campo eléctrico es mediante las cargas electrizadas de dos imanes. Y en el medio de esos dos se va a poner el punto de prueba o el punto eléctrico de carga para saber cómo interactúa, si es positivo o negativo entre estos dos campos electrizados, a lo cual nos referimos como imanes. Bueno, el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico, como el concepto mismo lo dice, es el intermediario para que se lleve a cabo la interacción eléctrica. Es decir, gracias a él los cuerpos electrizados se pueden atraer o repeler. Como les voy a indicar, el campo eléctrico se origina en la interacción de dos imanes opuestos. Y en el medio vamos a poner la carga, como lo podemos ver aquí. Tenemos una carga positiva. Y también ponemos otra carga más pequeña, con la cual vamos a encontrar cuál es su campo eléctrico en ese punto y también la fuerza eléctrica que rige ese cuerpo. Ahora, ¿a qué nos referimos con intensidad de campo eléctrico? Es la cantidad vectorial. ¿Por qué se le dice que es vectorial? Porque tiene dirección, va a tener ángulo y va a tener una magnitud. Por eso es una cantidad vectorial. Y te dice que mide el valor del campo en un punto determinado de una región. Como lo vuelvo a indicar, vamos a colocar una carga en el cual vamos a saber cuál es su campo eléctrico y cuál es su intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico se ve, como se ve aquí, es este vector rojo y es F sub B. Se le va a dar esa denominación. Y el campo eléctrico va a ser E, que también, como lo pueden ver, es el vector anaranjado, que también va a tener una dirección, va a tener una magnitud y también va a tener un módulo o un valor. La fórmula que podemos usar en este caso va a ser el campo es igual a intensidad de campo eléctrico sobre la carga. La carga tiene que estar en valor absoluto. ¿Por qué? Porque vamos a poder usar cargas negativas o cargas positivas, pero al momento de solucionar no podemos tener un campo eléctrico negativo. Y es por eso que se le pone en valor absoluto. ¿Para qué? Para que siempre sea positivo. Esa va a ser la ecuación que va a regir este punto. Bueno, vamos a ver varios casos. Uno de ellos va a ser la intensidad de campo eléctrico debido a una carga puntual Q. Como podemos ver aquí, todas las líneas marrones son las que asemejan el campo eléctrico. Tenemos la carga Q mayor, Q positivo, y también a una distancia de Q, de la carga pequeña que presenta una carga, ya sea positiva o negativa, pero la carga del medio siempre va a ser positiva. Una carga pequeña y a la vez que también nos da a entender que E va a ser hacia afuera como el vector que se está viendo. ¿Por qué? Porque dos cargas positivas ya sabemos que se repelen y cargas opuestas sí se atraen. Como lo ven acá, si fuera la carga Q negativo, sí se van a atraer.
y va a hacer que se acerquen más esos dos puntos de carga. Caso contrario de lo que pasa cuando son positivos. En ambos casos va a haber un vector de campo eléctrico y se va a regir a esta fórmula de aquí. De igual manera, como les vuelvo a indicar, la carga Q va a tener que estar en valor absoluto para poder usarlo como un valor positivo. Más adelante se les va a explicar mejor con un ejemplo. Ya como todos lo ven con constantes, puede ser que sea un poco tedioso de entender. Bueno, acá te indica cuáles son los valores. Q mayúsculo va a ser los cuerpos electrizados. Ojo que la carga o la unidad de carga para este tema va a ser el coulomb. Q minúscula va a ser la carga de prueba, también en coulombs. Y F, como les indiqué, va a ser la fuerza eléctrica en newton, la unidad de fuerza. E va a ser el módulo de intensidad de campo eléctrico, en newton sobre coulomb, su unidad. Y D va a ser la distancia que separa los dos puntos de carga. Y van a ser en metros. Claro, como estamos hablando de algo microscópico, es ilógico que sean metros, pero metros es la unidad con lo que se maneja en el sistema internacional. Así sea, las distancias más pequeñas se van a tener que convertir a metros para que se pueda aplicar esta fórmula, si no, no va a funcionar. La constante K en el aire o en el vacío ya está dado por un valor. Va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb al cuadrado. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver el primer ejercicio. Bien, te dice determina el módulo de intensidad de campo eléctrico en el punto P. Si Q es menos 7, es una carga negativa, menos 7 por 10 a la menos 8 coulomb. Como podemos ver en la imagen, te dice que determines la intensidad de campo eléctrico. Tenemos un imán que está cargado por Q positivo y tenemos el punto P. Te dice que es un clavo que está a 3 metros del imán y también te da el valor de la carga. Y te pide ya la intensidad de campo. Como habíamos indicado anteriormente, si solo tienes una carga y quieres saber el punto de carga en algún punto distante a la carga que se les está proponiendo, solo se usa esta fórmula de acá, porque solo hay una carga. Entonces, la intensidad de campo, ¿cuánto será? Ya habíamos indicado que el valor de Q, el valor de K va a ser 9 por 10 a la 9. Tenemos el valor de la carga también, que es menos 7 por 10 a la menos 8 coulomb. Dijimos que eso va a estar en valor absoluto, ya que al momento de solucionar el campo eléctrico no puede ser negativo. Y por último, entre D al cuadrado, tenemos la distancia que separa estos dos puntos, que es de 3 metros. Reemplazamos toda la fórmula. Tendríamos 9 por 10 a la 9 por 7 por 10 a la menos 8, el valor de la carga, entre la distancia al cuadrado. Sería 3 al cuadrado. Tenemos esa solución. Ojo, si ya sabemos que a bases iguales los exponentes se suman, eso es lo que se ha hecho en esta parte superior, sería 10 a la 9 por 10 a la menos 8. 9 menos 8 sería 1. Es por eso el valor de 10 nada más. Luego multiplicamos 9 por 7. Acá se está simplificando los 9 y solo te queda 7. 7 por 10. Es por eso que el valor de la intensidad de campo eléctrico es de 70 newtons coulomb.
Hasta ahí no hay ninguna consulta. ...16 Newton Coulomb, y de Q2 en ese mismo punto es en módulo 5 newtons Coulomb. Determina el módulo de la intensidad resultante en dicho punto. Como podemos ver en la imagen, no nos indica cuál es la distancia que separa estas dos cargas. Solo sabemos que una carga es positiva y la otra es negativa. T5 y menos 7 cada uno. Si tenemos dos cargas, usaremos la fórmula que conlleva a dos cargas. Bien, te decía que en el módulo P te dan el valor de 16 Newton Coulomb. Esa es la intensidad de campo en ese punto. También nos indica que para el valor de Q2 es de 5 newtons Coulomb la intensidad de campo en ese mismo punto P. Te pide determinar el módulo de la intensidad resultante en dicho punto. ¿Cómo podríamos hallar eso? Como ya les dije, la intensidad de campo son vectores. Son vectores que se pueden sumar, se pueden restar, dependiendo de la dirección, el módulo y los ángulos que tengan presentes. Como vemos en la imagen, ya lo hemos representado, la carga 2 está actuando sobre el punto P con 5 newtons Coulomb como intensidad de campo. Y la carga 1 está actuando en el punto P con la intensidad de campo de 16 Coulomb Newton. Eso quiere decir que en ambos, como les indiqué, al momento de trabajar con las cargas siempre se pone valor absoluto. Es por eso que ambos son positivos. Ambos presentan la misma dirección. No tienen el mismo módulo, pero sí presentan la misma dirección, y eso ya cumple uno de los puntos importantes para poder sumar vectores o restar vectores. Como les volví a indicar, tienen la misma dirección, entonces simplemente se procede a sumarse. Sería 16 newtons Coulomb más 5 newtons Coulomb. Entonces nuestra resultante de intensidad de campo de esos dos vectores sería la suma nada más, sería 21 newtons Coulomb. No necesitamos hacer uso de la carga que nos indican de la carga 1 que es menos 7 milicoulombs, ni de la carga 2 que es 5 milicoulombs. Ya que solo nos indicaba que ya tenían una interacción en el punto con una intensidad de campo. Y solo se procedió a sumar. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, consulten. Se les va a dar un tiempo para copiar, si es que quieren copiar. Creo que estos ejercicios están en su módulo, pero no están resueltos. Entonces tienen que copiarlo por un costado o en una hoja aparte. Listo. Pasamos al ejercicio número, bueno, sería el número 3.
Te dice calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto P situado a 30 centímetros de una carga de 4 microcoulomb. Vamos a hallar la intensidad de campo en este punto P que está a 30 centímetros de la carga Q, que es de 4 microcoulombs. Podemos poner a un costado el enunciado nos indica los siguientes datos, ¿no? Primero que la carga de Q es de 4 por 10 a la menos 6. ¿Por qué 10 a la menos 6? Vamos a hablar con prefijos y sufijos para lo que es dimensionamiento. Con respecto a lo que es dimensionamiento micro, es un prefijo que representa 10 a la menos 6. Es por eso que el poner 4 microcoulombs sería 4 por 10 a la menos 6 y solo se coloca la unidad internacional que es coulomb. Y habíamos indicado anteriormente que la constante K va a ser 9 por 10 a la 9. Ese es un valor que no se cambia, no va a seguir siendo el mismo valor para cualquier tipo de ejercicios. Se nos dé como dato o no se nos dé, ya tiene un valor dado. Con respecto a lo que es la distancia, les dije que por más que sean micropartículas y que estén separadas distancias muy pequeñas, siempre se tiene que llevar a lo que son metros. Aquí nos indica que son 30 centímetros, entonces lo llevamos a lo que es metros. Ya sabemos que la equivalencia de 100 centímetros es de un metro, ¿no es cierto? Entonces llevamos lo que es 30 centímetros a metros. Sería 30 entre 100 y eso es igual a 0.3 metros. Podría trabajarse así también, o también se conoce que centímetros es 10 a la menos 2, en lo que son prefijos para el sistema internacional de medida. Ya que la unidad con la que se trabaja para medida solo es el metro. Bueno, teniendo todos estos datos, vamos a usar una de las ecuaciones. Es de las ecuaciones que está por acá. Y es la que hemos estado usando anteriormente. Esta de acá, ¿no? K por Q entre D al cuadrado. Esa es la ecuación que se va a regir para todo tipo de ejercicios, excepto que tengas dos cargas. Y ahí sí se usa la segunda ecuación que les he dado. Pero si es que no, que si solo quieres hallar puntos de carga alrededor de una carga puntual, solo se usa este de acá. Intensidad de campo es igual a la constante K por la carga entre D al cuadrado. Ojo, nuevamente decirles que la carga tiene que ser en valor absoluto, no puede ser negativo. Porque la intensidad de campo siempre va a ser positiva. Bueno, pasamos a ese ejercicio. ¿Qué más nos indica? Si tu carga es positivo, simplemente estamos sobreentendiendo que nuestro campo va a ser hacia afuera. Le estamos dando una dirección. Nos falta hallar el módulo. Entonces sería K. Bueno, intensidad de campo es igual a K. K es 9 por 10 a la 9. Es el valor que se está incluyendo aquí. Por la carga. ¿Cuánto es nuestra carga? Nuestra carga es 4 microcoulombs. Pero aquí nuestra carga es 4 por 10 a la menos 6, porque el micro ya lo estamos convirtiendo en el prefijo 10 a la menos 6. Entre la distancia al cuadrado. Nuestra distancia era 30 centímetros. Para metros es 0.3 al cuadrado. Ya tenemos todos esos valores, solo procedemos a resolver. Primero simplificamos todo lo que se pueda simplificar. Y llevamos a bases iguales todo lo que se puede llevar a bases iguales. Sería 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la 6. Entre, a ver, el 0.3 también se puede llevar o se puede puede equivaler a 3 por 10 a la menos 1 y al cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo acá. Colocamos 9 por 10. Tenemos las bases iguales otra vez, lo que está aquí, por aquí. Sería 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Se pone la misma base y se suman los exponentes. O en este caso se restan porque el menos 6 es negativo. Sería 9 menos 6, 3.
Entonces sería 10 al cubo. Ahora, en la parte de abajo, en este caso, acá estoy explicando el 0.3, cómo se convierte a 3 por 10 a la menos 1. El 0.3, acá como lo vimos, es una división. Es 3 entre 10. Ahora aquí sería 3 por 10 a la menos 1. Es esta equivalencia de aquí, la que estamos viendo. Y seguimos resolviendo. Entonces ponemos 9 por 10 al cubo, ya la resta de exponentes que se ha realizado, y por 4. Entre aquí. Cuando se elevan al cuadrado, ¿cómo sería? Si se está elevando al cuadrado, sería 3 al cuadrado, que es 9. 10 a la menos 1 al cuadrado sería 10 a la menos 2. Por último, pasamos a simplificar los 9. Solo nos queda 4 por 10 a la menos 3. Si es que se está dividiendo, es una resta de exponentes. Entonces sería 10 al cubo menos 2. Y menos por menos se pone positivo, entonces sería 10 a la 5. 3 más 2 es 5. La intensidad de campo eléctrico es 4 por 10 a la 5 newtons coulomb. Esa es la intensidad de campo eléctrico que se halla en este punto P a una distancia de 30 de la carga de 4 microcoulombs. Les doy un tiempo para que puedan copiarlo.
Bueno, procedemos con el ejercicio número 3. ¿Qué te pide? Determina el módulo de intensidad de campo eléctrico. En el punto P, si Q es menos 2 por 10 a la menos 8 y Q2 es 3 por 10 a la menos 8. Bueno, tenemos los dos puntos de carga. Tenemos Q1 y Q2. Q1 es menos 2 por 10 a la menos 8 column y Q2 es 3 por 10 a la menos 8 column. Y te pide determinar la intensidad de campo eléctrico en el punto P. P está a una distancia de 1 metro con Q2, pero a una distancia de 4 metros con Q1. Te pide hallar la intensidad de campo que estas dos cargas ejercen sobre P. Entonces, como lo tenemos en el punto, vamos a pasar a solucionarlo. Una de las cargas es positiva y otra de las cargas es negativa. ¿Hacia dónde será la intensidad de campo? Se va a ver dependiendo, 1 a las cargas y 2 a la distancia. En ambos puntos va a haber una intensidad de campo diferente que ejerce cada una de las cargas en ese punto. Parece que ya sabemos que nuestra fórmula a usar va a ser K por Q entre D al cuadrado, la intensidad de campo. Llevando las unidades a las unidades con las que se debe trabajar. Entonces vamos a determinar primero el campo 1 y el campo 2, que cada una de las cargas ejercen sobre el punto P. Cada una a una distancia de 1 y de 4 metros. Empezamos con el primero, en la carga 1. La intensidad de campo va a ser la constante K, que es 9 por 10 a la 9, por Q. ¿Cuál es su carga? Su carga es 3 por 10 a la menos 8. Entre la distancia. ¿Cuánto es su distancia total de Q1 hasta P? Es de 4 metros. 3 más 1, 4 metros es la distancia que los separa. Solucionamos esta ecuación y llevamos a bases iguales lo que se tenga que llevar. Y en nuestro caso, multiplicamos lo que se tenga que multiplicar. Entonces sería 10 a la 9 por 10 a la menos 8. Restamos los exponentes. Sería 10 a la 1 nada más. Por 9 por 2. Todo eso dividido entre 4 al cuadrado. Seguimos con la solución. Acá estamos sacando mitad. Mitad de 2 y mitad de 10. Y acá le estamos sacando cuarta. Solo quedaría 4. Y arriba solo quedaría 9 por 5. Sería 45 entre 4. Y hacemos la división, sería 11.25 newtons coulomb la intensidad de campo que Q1 ejerce en el punto P. Hasta ahí ya hemos hallado el valor de la intensidad de campo 1. Ahora la intensidad de campo 2.
¿Por qué la intensidad de campo 2 es hacia afuera? Es porque es positivo, se van a repeler. A diferencia que el campo 1, que es negativo. La carga es por eso que se atraen y es por eso que la carga tiene una dirección entrante hacia las cargas. La intensidad de campo. Pasamos a solucionar lo que es el campo 2, la intensidad de campo eléctrico 2. Nuevamente ponemos la constante, que es 9 por 10 a la 9. Por la carga. Nuestra carga Q mayúscula 2. La carga Q mayúscula 2 es 3 por 10 a la menos 8. Como ya les dije siempre, en valor absoluto. Como es positivo, no tiene nada diferente. Pero en la carga 1, por ejemplo, sí se tenía que poner valor absoluto. Es por eso que de menos 2 pasa a ser 2. Bueno, colocamos los datos. Sería 9 por 10 a la 9. Por la carga, que es 3 por 10 a la menos 8. Entre la distancia que los separa solo es 1 metro. Entonces sería 1 al cuadrado. Como vemos que hemos ingresado todas las cargas, todos los valores, y pasamos a la solución. Bases iguales se van a restar, ¿no es cierto? Sería 10 a la 9 por 10 a la menos 8, solo 10. Sería 9 por 3, 9 por 3, 27, por 10, 270. El 1 al cuadrado ya no divide nada, ¿por qué? Porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces nuestra carga 2 sería 270 newtons coulomb. ¿Qué nos quiere o qué nos indica con esto? Que a menor distancia que esté un punto de una carga, mayor va a ser el campo eléctrico. Porque miren la diferencia de la carga 2, que solo estaba a 1 metro, y le ocasiona 270 newtons coulombs de intensidad de campo eléctrico. A diferencia a esta otra carga de aquí, que solo está a 4 metros, o sea, una distancia mucho mayor, y que solo le genera una intensidad de campo eléctrico de 11.25 newtons. Es muy pequeño en comparación de la intensidad de campo del punto 2. Eso quiere decir que a menor distancia la intensidad de campo va a ser mucho, mucho mayor. A ver, pueden copiar.
Bueno, pasamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 4. Bueno, acá se pedía el módulo de la intensidad de campo. Solo nos falta eso. Vamos a restarlo. ¿Por qué? Porque tienen direcciones opuestas. Nuestra intensidad de campo 1, su valor es de 11.25 y la intensidad de campo 2, que es 270. Como tienen direcciones opuestas, no se pueden sumar, se tienen que restar. Entonces sería 270 menos 11.25. Nuestra intensidad de campo resultante, gracias a esas dos cargas en ese punto, es de 258.75 newtons coulomb. Como lo podemos ver aquí, su módulo es ese valor, pero como la intensidad de campo 2 es mayor que la intensidad de campo 1, su resultante va a ser en la dirección del campo 2. Y entonces sería hacia afuera. Hacia la derecha es la dirección del vector de intensidad de campo. Hasta ahí terminen de copiar para pasar al siguiente ejercicio. Ahora vemos el ejercicio número 4, que te pide determinar el módulo de intensidad de campo eléctrico en el punto P.
Tenemos dos cargas que separan una distancia de 6 metros. Cada uno se le colocaba cada 3 metros un punto de prueba, ¿no? Un punto de prueba donde se quiere saber cuál es la intensidad de campo que generan o que ejercen estas dos cargas. Las que tenemos son de 4 microcoulombs y las de 3 microcoulombs. La distancia que los separa es de 6 metros. Cada uno a cada 3. Como ya habíamos indicado, con respecto a micro, es 10 a la menos 6. La carga 1 es de 4 microcoulombs. A una distancia de 3 va a ejercer un campo eléctrico de E1. Y como lo vemos, es hacia afuera. Como es positivo, va a ser hacia afuera siempre. El otro campo eléctrico 2 también va a ser hacia afuera, lo que es el vector rojo. Y ese va a ser ejercido por 3 microcoulombs. Como podemos verlo en la imagen, ya está detallado, está esquematizado para que se pueda entender. Te pide hallar el modo de la resultante. Como el caso anterior, estos que son opuestos ya no se van a sumar, se van a restar. Y se va a quedar la dirección de la intensidad de campo eléctrico que sea mayor. Entonces la resultante, como les vuelvo a indicar, va a ser la resta. ¿Por qué? Porque presentan direcciones opuestas. Primero que nada vamos a determinar el valor de la intensidad de campo para ambos. La intensidad de campo va a ser K por Q entre D al cuadrado. Entonces vemos en el primer punto, la carga 1 va a ejercer qué campo eléctrico en el punto P. Sería la constante, que es 9 por 10 a la 9, por la carga. ¿Cuál es su carga? Su carga es 4 microcoulombs. Entonces va a ser 4 por 10 a la menos 6. Todo eso dividido entre la distancia. ¿Cuál es la distancia que lo separa? Es de 3 metros. Entonces sería 3 al cuadrado. Al resolver esto tenemos bases iguales, que es 10. Sería 9 menos 6, que es 3. 9 por 4 entre 3 al cuadrado. 9 y 9 se cancelan, solo quedaría 4 por 10 al cubo. Entonces la intensidad de campo en el punto P ejercida por la carga 1 va a ser de 4 por 10 al cubo newtons coulomb. Ese es el valor de la primera intensidad de campo. Ahora vamos a hallar la intensidad de campo 2. Igual, reemplazamos los datos que tenemos, sería 9 por 10 a la 9 por la carga. La carga, ¿cuál es nuestra carga? Es 3 microcoulombs. Por 3 por 10 a la menos 6 entre 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, como vemos aquí. Entonces, resolvemos de igual manera, serían las bases iguales, los exponentes se restan, sería 9 menos 6, sería 10 al cubo. No, sería 9 por 3 por 10 al cubo entre 3 al cubo. Se simplifican los 9 y solo nos estaría quedando 3 por 10 al cubo. Ahora, ¿la dirección de cuál tomará? Tu valor de E1 es de 4 y el valor de E2 es de 3. Entonces sería la dirección hacia afuera, sería 4 menos 3, sería solo 1. Entonces el valor del módulo de la intensidad de campo sería 10 al cubo. Y su dirección sería hacia afuera o hacia la derecha. A ver, les doy tiempo para que puedan copiar.
Acá también tenemos ejercicios que se presentan en su módulo. Uno que te indica determina el módulo de intensidad de campo eléctrico en el punto B. Sí, tienes dos cargas a una distancia de... Ese triángulo rectángulo es notable, es el de 37 y 53. Así que si es que su distancia o la hipotenusa que presentamos o que vemos aquí es de 5, el que se opone a 37 va a ser de 4 y va a ser de 3 en este lado. Entonces ya tenemos las distancias de 4 y de 3. Tenemos distancias, tenemos las cargas, ya sabemos la constante K cuánto vale, vale 9 por 10 a la 9. Entonces podemos hallar claramente la intensidad de campo en este punto, ya sea hacia la izquierda o a la derecha. Si ambos no tienen la misma dirección, se hace suma de vectores y se le coloca la dirección resultante. Igual por las fórmulas que ya conocemos, nuestra fórmula siempre va a ser K por Q entre D al cuadrado, siempre. Cuando tenemos solo una carga y un punto donde queremos saber la intensidad de campo. Si no, ya se usa la otra fórmula que presenta dos cargas. De igual manera, en la número 6 también te pide lo mismo. Te pide determinar el modo de intensidad de campo eléctrico resultante en el punto A. Y ese punto A dice está a una distancia de 3 metros de la partícula electrizada. Aquí ya no te está pidiendo la intensidad de campo, porque ya te la está dando. Te está dando que la intensidad de campo es 15 kilonewtons por coulomb. O sea, ya tenemos la que nos han pedido en todos los ejercicios. Y hallar es la carga. Tenemos el punto A, tenemos un campo. De igual manera, en la número 7 te pide determinar el módulo de la fuerza eléctrica que experimenta la partícula electrizada con carga de menos 4 microcoulombs. Esta carga está electrizada con 4 microcoulombs. Te pide ayer indique su dirección y grafique dicha fuerza. ¿Hacia dónde será? ¿Será a la izquierda o será a la derecha? Ojo que aquí también están presentándole un campo eléctrico de 9000 newtons coulomb. O sea que a ese resultado tienes que restarle o sumarle el valor de este campo eléctrico para que puedas hallar o encontrar una resultante. En la número 8 te dice que todo cable eléctrico conectado a la red que está en tensión produce una fuga de electrones hacia el exterior, creándose campos eléctricos de mayor a menor intensidad. Cuando no existe una toma tierra o es deficiente, los campos eléctricos se disipan por el aire, nubes, materiales de construcción o a través de nuestros cuerpos. ¿Cuál es la función de la conexión a tierra? Esto más que un ejercicio es una pregunta, algo que para que tengan que investigar. Bueno, acá tenemos la resolución de ejercicios que anteriormente lo hemos estado viendo. Acá tienes las dos cargas. En el punto P tienes tus direcciones y tus módulos de la intensidad de campo, tanto 1 y 2. Ya les había dicho que si trabajamos en vectores y tienen la misma dirección, simplemente se suman. Tenemos 5 newtons coulombs para abajo, más 16 newtons coulombs para abajo también. Entonces la resultante simplemente se suma y sería 16 más 5, 21 newtons coulombs. Ese sería el resultado. Ese sería el resultado para ese ejercicio. De igual manera acá podemos mostrar dos direcciones diferentes en vectores. Si es que son dos direcciones diferentes, entonces ya no se suman, se restan. Y se va a tener la dirección del mayor de ellos. ¿Cuál sería el mayor de ellos? En nuestro caso es de 270 y de 11.25. El mayor de ellos es E2. Entonces la resultante va a ser a la derecha. Y le resta así normal en módulos, se puede restar nada más. Con la única diferencia que como es vector tiene dirección.
y sería hacia la derecha. Sería 270 menos 11.25 y ese es el valor de 258.75 newtons coulombs para esta resolución. De igual manera, acá podemos ver ese mismo ejercicio que tienen direcciones opuestas y por eso se está restando. Eso ya lo hemos visto, simplemente estamos indicando cómo se obtiene la dirección del vector que va a ser nuestra resultante. Listo, eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Ya nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.